Imagina que todo sigue exactamente igual que ahora, que estás de pie y respiras con normalidad, que nada parece haber cambiado. Pero hay un detalle que no puedes percibir. La gravedad ha desaparecido y no te has dado ni cuenta. No hay ningún sonido. No hay ninguna señal visible, nada que te avise que ha desaparecido. Durante una milésima de segundo, tu cuerpo no lo nota, porque la gravedad no es algo que sientas directamente. Lo que sientes es el suelo empujando hacia arriba, y ese contacto acaba de dejar de existir. De repente, tus pies pierden presión, tu peso desaparece, y empiezas a separarte del suelo. No saltas, no te impulsas, simplemente dejas de estar sujeto a algo, pero no es lo único. A tu alrededor empieza a ocurrir lo mismo. Objetos apoyados sobre la mesa comienzan a despegarse. El aire sigue ahí, pero ya no tiene una dirección preferente. Todo empieza a flotar lentamente. Durante los primeros segundos, podrías parecer incluso tranquilo, pero esa sensación dura muy poco, porque la gravedad no solo te mantenía en el suelo, mantenía unido todo lo que te rodea. Si la gravedad desapareciera ahora mismo, lo primero que ocurriría no sería lo que imaginas. No saldrías disparado hacia el espacio como podrías pensar. No habría una explosión, ni habría un colapso inmediato. De hecho, durante unos segundos, no notarías absolutamente nada. Y eso es exactamente lo preocupante, porque en ese mismo momento, aunque todo parezca normal, el universo ya habría empezado a cambiar por completo, y sigues sin ser consciente de ello. Tu cuerpo dejaría de tener peso, pero eso no significa que empieces a subir, porque arriba y abajo no son direcciones universales, sino que son una consecuencia directa de la gravedad. A partir de ahora, dejan de existir, y eso cambia completamente tu relación con el entorno. Ahora mismo, aunque te parezca que estás quieto, no lo estás. Estás en movimiento y ni siquiera lo sabes. Estás girando con la Tierra a más de 1600 kilómetros por hora. Te estás desplazando alrededor del Sol a unos 107.000 kilómetros por hora. Y todo el sistema solar se mueve dentro de la galaxia a velocidades aún mayores que ni siquiera se pueden explicar. No lo notas porque todo a tu alrededor comparte ese movimiento, pero en el momento en que la gravedad desaparece, ese equilibrio desaparece con ella. Durante los primeros segundos, empezarías a notar algo extraño. No es una aceleración, no es una fuerza o presión, sino una pérdida de referencia y orientación. Aquí comienza el caos, porque el mundo acaba de perder su mecanismo de corrección, la gravedad. Si pudiéramos poner a cámara lenta justo el momento en que la gravedad desaparece, veríamos algo aún más interesante. Durante los primeros milisegundos, absolutamente nada parece cambiar. Los átomos siguen vibrando, las moléculas siguen interactuando y las estructuras se mantienen. Pero esto es solo una ilusión temporal, porque aunque la gravedad ha desaparecido, los sistemas aún no han tenido tiempo de reaccionar. Es como cortar la cuerda de un objeto suspendido, que durante un instante sigue flotando en el aire, pero no porque esté sostenido, sino porque aún no ha empezado a caer. En el caso de la gravedad, ese retardo es lo que genera una falsa normalidad temporal, pero en cuanto pasan los primeros segundos, el cambio se vuelve evidente. Pero espera, hay una forma aún más clara de entender lo que está ocurriendo. En lugar de pensar en el planeta, piensa en tu propio cuerpo. Estás de pie. Intentas dar un paso y no puedes. Algo no encaja. Tu pie no encuentra una superficie firme. Avanzas ligeramente y tu cuerpo reacciona demasiado. Te acabas de desplazar mucho más de lo que querías. Intentas corregir, pero esa corrección también es excesiva, porque tu cuerpo está diseñado para moverse en un entorno con gravedad.
Sin ese punto de referencia, pierdes precisión, pierdes estabilidad y control. Intentas agarrarte a algo, una mesa, una pared, una barandilla, pero en cuanto aplicas fuerza, ese objeto también se mueve. Nada está anclado, nada ofrece resistencia real, y eso genera una sensación muy concreta. No puedes estabilizarte. Todo responde, pero todo se desplaza. Ahora todo es relativo. Ahora imagina que pasan varios minutos. No es solo que no puedas moverte con normalidad, es que tu cuerpo empieza a descoordinarse. Tus movimientos se vuelven torpes y poco precisos. Cada vez más se vuelven más incoherentes. Empiezas a entender algo fundamental. Tu cuerpo no está preparado para este entorno, y no solo físicamente, también a nivel mental. Tu cerebro está constantemente intentando corregir una referencia que ya no existe, y eso genera agotamiento, desorientación e incluso ansiedad. Ahora sí, amplía la escena. Una ciudad. Durante los primeros segundos, todo sigue en su sitio, pero no porque esté sujeto, recuerda, sino porque aún no ha reaccionado. Los coches no salen volando, pero dejan de estar firmemente al suelo. Cualquier pequeña inclinación empieza a desplazarlos de manera descontrolada. Las personas intentan moverse, pero cada acción genera reacciones inesperadas. El entorno entero se vuelve torpe, impreciso, inestable. Los edificios no colapsan inmediatamente, pero empiezan a cambiar como lo hacías tú antes. Están diseñados para soportar peso, para canalizar fuerzas hacia el suelo, sin gravedad. Esas fuerzas desaparecen, dejan de existir, y eso genera algo inesperado. Partes de la estructura dejan de estar en tensión. Otras comienzan a desplazarse. Materiales que estaban comprimidos se expanden, y los elementos estructurales pierden alineación. Pese a lo que podríamos esperar, el edificio no cae, pero deja de ser estable y empieza a colapsar lentamente, de forma silenciosa pero inevitable. Pero mientras todo esto ocurre, hay algo mucho más crítico que empieza a fallar. El aire. La atmósfera no está simplemente rodeando el planeta, está retenida por la gravedad. Cada molécula se mueve constantemente, pero existe una tendencia global que la mantiene cerca de la Tierra. Sin gravedad, esa tendencia desaparece, y lo que ocurre a continuación no es instantáneo, pero sí inevitable. Las moléculas más rápidas empiezan a escapar. El aire comienza a expandirse, a dispersarse. Durante los primeros minutos, todavía podrías respirar, pero notarías algo extraño. El aire sería más ligero, cada respiración menos efectiva. Tu cuerpo empieza a compensar, respiras más rápido, más profundo, pero sigue sin ser suficiente. La concentración de oxígeno cae, y llega un punto en el que simplemente no hay suficiente. No es inmediato, pero es irreversible. Ahora imagina esto en un avión en pleno vuelo. Los pasajeros no caen, pero tampoco permanecen en sus asientos. Todo empieza a desplazarse, de un lado a otro, sin rumbo definido. El aire dentro de la cabina pierde densidad. Los objetos flotan, pero de forma caótica. Y mientras tanto, en la superficie del planeta, los océanos empiezan a reaccionar. El agua no desaparece de golpe, pero deja de estar contenida. Grandes masas comienzan a desplazarse, se deforman, se fragmentan. El concepto de nivel del mar deja de tener sentido, porque ya no hay una dirección hacia la que el agua deba ir. Se forman volúmenes irregulares, columnas, fragmentos suspendidos, y poco a poco empiezan a separarse del planeta. La Tierra empieza a perder cohesión progresivamente. Las capas internas dejan de estar unidas. El núcleo, el manto, la corteza,
empiezan a comportarse como sistemas independientes y el planeta deja de ser un objeto único. Se convierte en un conjunto de masas en dispersión. Esto ocurre porque la gravedad no solo atrae objetos hacia el centro, mantiene comprimido el interior del planeta. Sin esa compresión, los materiales cambian de comportamiento radicalmente. Al mismo tiempo, ocurre algo aún más grande. La relación con la Luna desaparece. La Luna ya no está orbitando la Tierra, continúa moviéndose, pero en línea recta. Lo mismo ocurre con la Tierra respecto al Sol. La órbita desaparece, porque una órbita no es más que una caída constante controlada por la gravedad. Sin esa atracción, no hay curva, solo trayectoria recta. El sistema solar deja de ser un sistema. Se convierte en una dispersión de objetos moviéndose en distintas direcciones. Pero hay un efecto aún más profundo: el propio Sol. El Sol existe gracias a la gravedad. Su enorme masa genera una presión hacia el interior que comprime su núcleo. Esa compresión es lo que permite la fusión nuclear. Sin gravedad, esa presión desaparece, y con ella su equilibrio interno. El Sol deja de generar energía, pero no explota, se expande, se vuelve menos denso y pierde estructura. En resumidas cuentas, deja de ser una estrella activa. Pero si ampliamos aún más la escala, el efecto es universal. Las galaxias también están unidas por la gravedad. Las estrellas orbitan centros galácticos. Los cúmulos de galaxias se mantienen cohesionados gracias a la gravedad. Así que sin ella, todo eso no desaparece, se desestructura. Pero hay una última capa más profunda. La gravedad no es solo una fuerza, es una manifestación de cómo la masa deforma el espacio-tiempo. Sin gravedad, esa curvatura desaparece. El espacio-tiempo se vuelve plano. Y eso tiene una consecuencia clave. El tiempo deja de comportarse tal y como lo conocemos. El tiempo se vuelve uniforme. No hay regiones donde transcurra de forma distinta. El universo pierde otra dimensión de su estructura. Ahora bien, todo esto parte de una premisa imposible. La gravedad no puede simplemente apagarse. No es un mecanismo que podamos encender o apagar a nuestro antojo. Es una propiedad fundamental del universo. Pero precisamente por eso, entender qué ocurriría si desapareciera nos muestra algo más importante: hasta qué punto todo depende de ella. Porque la gravedad no solo hace que las cosas caigan al suelo, hace que las cosas permanezcan unidas, hace que existan los planetas, las estrellas, las galaxias, hace que exista la estructura, la cohesión y el orden. Sin ella no hay sistemas estables, no hay equilibrio ni forma. Y eso es lo que precisamente define a la gravedad. Y si quieres entender cómo de hostil puede ser el universo, tienes este vídeo.